a todos los que nos unen, ya sea por teléfono, ya sea vía Facebook, ¿no es cierto? Gloria, gloria al nombre de Cristo. Y estamos congregados alrededor de la palabra de Dios y estamos para seguir continuando en el estudio, ¿no es cierto?, de el libro de los Hechos, capítulo 2. Alguien dijo que el libro de los Hechos es como el termómetro para la iglesia, ¿no es cierto? Cuando uno lee el libro de los Hechos, uno puede ver cómo es la iglesia, cómo debe ser la iglesia, de la cual Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerían en contra de ella. Mis hermanos, el Señor cuida, el Señor edifica su iglesia, pero hay algo que la iglesia también tiene que hacer, ¿no es cierto? Y en esta noche nos vamos a ver en el espejo de la palabra de Dios y nos vamos a ver, no digo comparar, pero sí que tomar el ejemplo de lo que está escrito, de cómo era la iglesia primitiva y de cómo tenemos que ser nosotros, mis hermanos. Gloria al nombre del Señor. Y acuérdense que decía la palabra de Dios que cuando llegó el día de Pentecostés, ¿no es cierto?, se cumplieron los días para Pentecostés. Eran 50 días después de la Pascua, se contaban partiendo del día de reposo. Y saben una cosa, Pentecostés siempre cae en el día domingo, ¿no es cierto? Y ese primer Pentecostés fue día domingo. Qué lindo que nosotros los cristianos ya no guardamos el sábado, ahora guardamos el domingo, ¿no es cierto? El día que el Señor resucitó, pero también el día que el Señor derramó de su Espíritu y dio comienzo a la iglesia gloriosa, a la cual tú y yo pertenecemos. Mi hermano, somos miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Gloria, gloria al nombre del Señor. Decime si no te pone contento saber que perteneces a la iglesia del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y decía que cuando vino el día de Pentecostés vino como un estruendo de un viento recio que soplaba y llenó toda la casa y se posaron sobre los que estaban allí reunidos, lenguas repartidas como de fuego, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y dice que empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria al nombre de Cristo. Mis hermanos, dice que ellos empezaron a hablar. Cuando vino esta experiencia, empezaron a hablar en otras lenguas. Allí la palabra es glosas. Glosas, ¿no es cierto? Porque hay algunas traducciones que quieren traducir como idiomas, porque quieren, vamos a decir así, un poco achicar, rebajar lo milagroso. Y acá, mis hermanos, Pentecostés es un día de milagros, mis hermanos. Y dice glosas. Y ellos hablaban conforme el Espíritu les daba que hablase. No es que hablaban por iniciativa propia, mis hermanos. Y dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. La primera vez que hablaba de lengua, que dice, era la palabra glosa, en griego, que es el original, el idioma original en que se escribió el Nuevo Testamento. Pero acá la palabra, cuando dice, cada uno les oía hablar en su propia lengua, la palabra es dialectos. De ahí viene la palabra dialecto, que es la lengua nativa de un pueblo, ¿no es cierto? Y dice, para que usted vea, el Espíritu Santo obraba en una manera sobrenatural, tomó la lengua de aquellos hermanos nuestros, ¿no es cierto?, aquellos recién bautizados en Espíritu Santo, y empezaron a hablar las maravillas de Dios, pero dice que los que los oían, los escuchaban, entendían lo que hablaban el mensaje. Y decíamos el otro día, el viernes pasado, cuando el Espíritu Santo toma a una persona, hace al mensaje del Evangelio un mensaje que se entiende, que todos pueden entender
entender, mis hermanos. Gloria al nombre de Cristo. Y dice la palabra, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? Habíamos hablado el viernes pasado que los galileos tenían fama de ser un poco duros para el aprendizaje, ¿no es cierto? Y acá están sorprendidos estos, pues ¿cómo? Ahora les escuchamos hablar en nuestras propias lenguas, ¿no es cierto? En nuestros dialectos. Y entonces empiezan a hacer una relación de los que habitaban allá, ¿no es cierto? Y dicen, versículo 12, estamos haciendo un repaso, dice, y estaban todos atónitos y perplejos, no sabían qué pensar, qué pasaba allí, ¿no es cierto? Diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, están borrachos. Y mis hermanos, si en esta noche yo te preguntara, ¿cómo sabemos cuando una persona está borracha? Y usted me va a decir, y sí, en el andar, ¿no es cierto? El borracho, no hay cosa más cómica que ver un borracho tratando de caminar erguido, de caminar derecho, ¿no es cierto? Pero hay otra característica también. El borracho se le empieza a trabar la lengua, ¿no es cierto? No coordina bien y salen las palabras medias balbuceantes. Por eso estos dijeron, están borrachos. Ojo, porque fíjense en los que se burlaban. Yo pienso de que ellos no entendían el mensaje. Y mis hermanos, tú puedes estar en una iglesia, puede estar el mensaje ungido en la boca del predicador, pero si tu espíritu no está en una actitud de humildad, de reconocer la presencia de Dios, el mensaje se te va a hacer confuso. Va a decir, estos están locos, estos están borrachos. Y por eso mucha gente no nos puede entender, porque para entender las cosas de Dios, uno tiene que doblegar el corazón, uno se tiene que humillar en la presencia de Dios. Dice otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Ahora, un poquito esto del hablar, mis hermanos. Acá el Señor nos quiere enseñar algo. El primer milagro, la señal inicial de que aquellos habían recibido la llenura, la plenitud del Espíritu Santo, es que empezaron a hablar en otras lenguas, mis hermanos. ¿Por qué es tan importante que el Señor, que el Espíritu Santo tome el control de nuestro hablar, de nuestras lenguas? Porque fíjese lo que dice el Salmo 33. Oh, gloria al nombre de Cristo. El Salmo 33, mi hermano, y acá hay una palabra que va a decir, valía la pena congregarme en esta noche, vale la pena venir a la palabra de Dios con un corazón abierto. Y dice el salmista en el Salmo 33, versículo 4, preste atención, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. ¿Fidelidad a qué? Vuelvo a leer, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Dios obra en fidelidad a su palabra, a lo que Él ha hablado. Y mi hermano, en esta noche yo te digo, si ha habido una palabra que Dios te ha hablado, no profecías que te hayan dado, si Dios te ha hablado al corazón, Dios no necesita intermediarios para hablarte. A veces Dios tiene que usar un profeta porque nosotros no estamos conectados con la voz de Dios. El pueblo de Israel, Dios le tenía que levantar profetas porque el pueblo no estaba oyendo la voz de Dios por sí mismo. Ellos estaban lejos de Dios y allí venía la voz de Dios para atraerlos hacia Él. Y recuerda, si Dios te ha dado una palabra, una promesa y no se ha cumplido, esta noche te digo una cosa, mi hermano, espera y reclama esa promesa, porque dice que Dios, su obra es hecha con fidelidad, en apego a su palabra, a lo que Él ha hablado. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Y yo sé que el miedo puede venir a los corazones, pero te suelto una palabra de Dios. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos
y sanarán. En mi nombre tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no dice si beben. Si bebieren, está en potencial, en probabilidad, ¿no es cierto? Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Así que en esta noche, si hay alguien que ha estado con temor de ser contagiado por el coronavirus, yo te digo, y si bebieres, si te viniere cosa mortífera, no te hará daño. Lo dice la palabra de Dios. Yo lo creo, gloria a Dios. Yo lo recibo para mi vida y para la vida de mi familia. Y si te atreves a creer, lo reclamamos para todos los que están escuchando en esta noche. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios, Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Dios va a hacer un milagro en tu vida, no por lo que hiciste, no por lo que dejaste de hacer, porque Él obra por misericordia, mi hermano. Él obra, dice que Él ama justicia y juicio. Tú no podrías haber sido hecho justo, no podrías haber andado en justicia si Jesucristo no hubiera derramado la sangre en la cruz del Calvario. Porque dice que por su sangre hemos sido justificados. Gloria al nombre de Cristo. Por la muerte de Cristo somos justificados. Como si nunca hubiéramos pecado. Justificado es tener el derecho de estar delante de Dios de pie. Eso es ser justificado. Y eso lo hemos logrado por la fe en Jesucristo. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y dice la palabra de Dios, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Misericordia en Dios no dándote, no pagándote de la forma que te merecías. Eso es misericordia. Dice, por la palabra, y presta atención acá, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Oh, gloria a Dios. Aliento de su boca. Él habló y las cosas fueron hechas, y todo el ejército de ellos fue hecho por el aliento de su boca. Hay aliento, la palabra es viento, pero también puede ser espíritu. Ahora, si en esta noche, yo cuando era chico me acuerdo, era chico y frente de casa había un club, y de ahí se hacían los famosos bailes al aire libre, ¿no es cierto? Sobre todo para la época navideña y de fin de año, ¿no es cierto? Yo era chico, tenía 9 años, sí, 9 años tenía. Entonces íbamos, nos cruzábamos la calle, porque estaba cruzando la calle el club, y cuando estaban los bailes yo iba y me paraba cerca de los parlantes. ¿Por qué? Porque me gustaba cuando escuchaba, veía que los parlantes se movían y echaban como un vientecito, como un aliento, ¿no es cierto? Y si tú en esta noche, al hablar, te pones la mano delante de tu boca, vas a sentir que de tu boca sale aire, sale aliento. Y mis hermanos, la obra de Dios es hecha con fidelidad de acuerdo a la palabra. Y si nosotros hablamos palabra de Dios, ese espíritu que obra a través de... Si estás lleno del Espíritu Santo, mi hermano, espíritu es lo que sale, espíritu es lo que va a propulsar esas palabras, y la obra de Dios va a ser hecha, y lo que estás esperando va a ser hecho, mi hermano. Si te has cansado de orar y no ves salida, si no ves respuesta, pero estás haciendo la voluntad de Dios, estás caminando en obediencia, y es tiempo que tu fe sea desafiada en esta hora. Anímate a creer y pararte frente a las circunstancias y declararles lo que la palabra de Dios dice, porque acuérdate, Dios es fiel a su palabra. Gloria a Dios. Y por el aliento de su boca fue hecho el ejército del cielo, del ejército de ellos por el aliento de su boca. Por eso, mis hermanos, es que en el día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu, los llena. La señal de que el Espíritu estaba allí fue que empezaron a hablar. Gloria a Dios. Acuérdate que este mundo lo conocemos, lo que vemos, lo que toda la creación empezó a ser cuando Dios habló. Gloria a Dios. Yo siempre digo, Dios no
Dice que cuando vio la tierra estaba desordenada y vacía, ¿no es cierto? Él no se puso a hablar de cómo estaban las circunstancias, de cómo estaba la situación. A veces nosotros de la iglesia empezamos a hablar qué mal que está esto, las elecciones fueron un fraude, que esto otro, que la pandemia, que... Mi hermano, si Dios hubiera hecho así, pobre de nosotros. Dios empezó a hablar lo que Él quería ver. Gloria a Dios. Él no dijo, qué grande es la tiniebla. Él dijo, sea la luz. Gloria al nombre de Cristo. Bendito sea. Y en esta noche tienes que decir, palabra de Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Discúlpeme, pero me entusiasmo cuando veo el mover del Espíritu Santo. Estoy anhelando, mi hermano, estoy anhelando. Yo sé que mi Redentor vive, dice la palabra de Dios. Y vamos a ver grandes cosas. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el futuro. Y me gusta aquella versión que dice que vosotros esperáis. Acuérdense que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que estás esperando? Lo que estás esperando te va a venir. Si estás esperando lo negativo, eso te va a venir. El mismo Job dijo, lo que temí, me vino, ¿no es cierto? Él había luchado, dice, no estuve reposado ni me fortalecí, y lo que temí me sobrevino. Mis hermanos, yo siempre digo, cuando viene el temor, tenemos que hacer como las criaturas. ¿Vieron cuando un nenito va con la mamá por la calle y viene algún extraño y lo quiere agarrar? Enseguida la criatura corre a abrazarse a la mamá. Y así tenemos que ser, mis hermanos. Cuando viene el temor, cuando viene el miedo, ahí tenemos que pegar la media vuelta e ir a los brazos del Señor. Oh, gloria a Dios, el Señor está cerca, por nada estéis afanosos, dice la palabra de Dios. El Señor está cerca, dice Filipenses capítulo 4. Oh, gloria a Dios. Ahora, mis hermanos, noten qué lindo, qué lindo. Nosotros a veces cuando predicamos, cuando queremos hablarle a la gente, empezamos a contarle historias que están en la Biblia. Y no está mal, ¿no es cierto? Pero qué lindo que es empezar a obrar como la iglesia primitiva. El primer mensaje de la iglesia fue explicando algo que el Señor estaba haciendo en ese momento. Y entonces dice, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Acuérdense, ya lo dijimos la otra vez, Pedro que se había asustado frente a una muchacha, a una criada, que negó conocer al Señor a causa del miedo, ¿no es cierto? Pero ahora ese Pedro se pone en pie delante de más de 3.000 personas. Ahí estaban, todos eran judíos, y judíos de pura cepa, ¿no es cierto? Y dice, oigan mis palabras. Tremendo, ¿no es cierto? ¿Con qué autoridad se paró Pedro? Y dice, porque estos no están ebrios, no están borrachos, como vosotros suponéis. Y mire por lo que dice, puesto que es la hora tercera del día. Ya lo decíamos el viernes pasado, el derramamiento del Espíritu fue como a las 9 de la mañana. Gloria al nombre de Cristo. Y note una cosa, dice, son las 9 de la mañana. Un judío no va a andar emborrachándose a las 9 de la mañana, pero es que el judío, los que estaban allí reunidos, eran judíos piadosos. Y no solamente que no podían embriagarse, ¿no es cierto? No era de un judío andar embriagándose, sino por una sencilla razón. El día de Pentecostés era día domingo. Y ustedes saben que el domingo para los judíos es el primer día de la semana laboral. Ya había cesado el reposo. Era el día de más actividad. Y si usted va al libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 20,
los primeros versículos, ¿se acuerdan que fue aquel hombre que tenía un campo, un viñedo, una viña, y fue a contratar obrero, ¿no es cierto? Y fue temprano en la mañana y contrató, pero dice que a la hora tercera fue a buscar más obreros. Ahora note una cosa, esa es la explicación por la cual Pedro le dice, no señores, estos no están borrachos, porque estos no están trabajando, y entonces los que no estaban trabajando estaban esperando la hora tercera, las 9 de la mañana, porque los dueños, los patronos, vamos a decir así, cuando querían apurar el trabajo, acuérdense que ya el día empezaba a calentar, cuando veían que no iban a hacer a tiempo, salían a contratar más gente. Imagínense, si hubieran estado borrachos, perdían la oportunidad de ganarse el pan. Por eso le dice Pedro, no es tiempo de celebrar, mis hermanos, por eso no están ebrios estos. Es la hora tercera, la hora que normalmente los patrones van a buscar refuerzo, van a buscar mano de obra para reforzar el trabajo que están haciendo, ¿no es cierto? Entonces dice, es la hora tercera, no están ebrios. Y entonces pasa a relatar, y yo decía siempre, acá hay Biblia pura. El mensaje pentecostal, el mensaje de Pentecostés no es acerca de experiencias. Vamos a ver experiencias. Pero mis hermanos, nuestra predicación es lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Me duele en el corazón cuando hay algunos maestros y ya entrados en años que lo único que hacen es relatar experiencias pasadas. Pero ¿qué del hoy? ¿Qué del mover del hoy? Y si tú has visto, como he visto yo, ¿no es cierto?, que ya hemos vivido algún tiempo, ya no quedan grandes predicadores vivos. Ahora, si querés escuchar grandes predicadores, tenés que empezar a rebuscar en los archivos de gente que ya está con el Señor. No se están levantando grandes predicadores. ¿Por qué, mis hermanos? Y porque tú y yo no le hemos dicho al Señor, Señor, envíame a mí. Está faltando la necesidad de estar dispuestos para que el Señor venga a llamarte para la obra como aquel viñador, ¿no es cierto? La hora novena no es la hora de estar durmiendo, la hora tercera no es la hora de estar embriagándose, la hora tercera, el día de Pentecostés, la llenura del Espíritu Santo, es para decirle, Padre, que envíame a la viña, envíame a trabajar, Señor, envía obreros a tu mies. Gloria al nombre de Cristo. Para eso es Pentecostés. Acuérdense, mis hermanos, Pentecostés, la fiesta del Shavuot, la fiesta de la semana, era cuando traían las primicias, los primeros granos de la cosecha. Era la fiesta de las cosechas. Y hermanos, ¿qué le vamos a traer al Señor? Manos vacías. Por eso vino Pentecostés, por eso vino el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ellos tenían que reconocer, Señor, es muy poco lo que tenemos para darte. Es muy poco, Señor. Necesitamos el poder de lo alto. Necesito la llenura del Espíritu Santo. Necesito un renovar en mi vida. Señor, las circunstancias me están doblegando. Señor, aún los años me están doblegando. Pero yo quiero ser un Caleb. Gloria a Dios, que dice ahora tengo más de 80 años y soy como cuando tenía 40. Gloria a Dios. ¿Quién te dijo que porque tenés tantos años ahora tenés que andar caído ahí, te va a venir la depresión y todo? Fuera con eso. Deja que el Espíritu Santo controle tu vida. Deja que el Espíritu Santo te llene de poder. Gloria a Dios. Y dice en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Gloria a Dios. Acá no está hablando de leer la Biblia. Acá está hablando que cuando viniera la llenura del Espíritu Santo, porque acuérdense que estos judíos al cual es dirigida la predicación de Pedro eran judíos que tenían Biblia. No como nosotros que a veces tenemos que andar rebuscando, ¿no es cierto? Porque no estamos llenos de palabra de Dios. Pero esto, un judío de 12 años ya tiene que saber la Torá de memoria, mis hermanos. Ya lamentablemente últimamente no se han estado pasando las fiestas de la Torá, ¿no es cierto? Del Bar Mitzvah, cuando los chicos judíos de 12 años ya en la ceremonia
para que pasan a ser los hijos de la ley, ¿no es cierto? Y allí tenían que recitar porciones largas de las escrituras. Entonces no eran gente como nosotros, improvisados bíblicos, eran gente fundados en la Biblia. Y dice, y esos que conocen mucha Biblia, que están llenos de Biblia, van a profetizar. Gloria a Dios, porque el Espíritu Santo va a venir sobre ellos. Si para pararme y leer la Biblia no necesito estar lleno del Espíritu. De hecho, yo fui católico hasta los 23 años y veía al cura pararse y leer la Biblia, ¿no es cierto? Pero no tenía ni idea de lo que era la plenitud del Espíritu Santo. Como hay también lamentablemente muchos predicadores que se paran en los púlpitos, pero dan palabras huecas, palabras frías, ¿no es cierto? Alimento enlatado muchas veces. Y dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Profetizar es recibir una palabra de Dios que no contradice la Escritura, pero que es pertinente para la necesidad actual, mi hermano. Porque a veces llenamos a la gente de Biblia y ellos no encuentran la salvación, sino que encuentran confusión bíblica. Pero cuando viene una palabra del cielo, que vos se la das en el poder del Espíritu Santo, esa gente así recibe el mensaje y son salvos. Eso es lo que tenemos que esperar. Y dice, y vuestros ancianos soñarán sueños y ahora, note una cosa. Yo siempre digo en broma, llegar a viejo es darme cuenta que mi cuerpo es más pesado y mi sueño más liviano, ¿no es cierto? Un viejo se despierta varias veces en la noche. Dice, oh, cuando yo tenía 20 años dormía como un tronco. Pero te vas a dar cuenta que cuando ya pasé los 60 o más todavía, vas a ver que tu sueño es más liviano, te despertás por cualquier cosa. Pero dice que los viejos soñarán sueños. Vaya que si no es un milagro eso. Gloria, gloria al nombre de Cristo. Vuestros ancianos soñarán sueños. Sueño, sueño. Ahora note una cosa. Yo cuando era chico, hablar de depresión era hablar de los viejos. ¿No es cierto? Porque llegar a viejo, uno ve que la vida se pasó, que no hizo todo lo que hubiera querido hacer, ve que las fuerzas lo están abandonando, ve que los ojos ya no lo acompañan y todo lo demás. Y viene la depresión, ¿no es cierto? Pero ahora la depresión va golpeando cada vez a gente más joven. Pero dice la palabra de Dios, los ancianos soñarán sueños. Oh, gloria a Dios. Y acá me está hablando no de roncar solamente. Me está hablando de un sueño, de ver cómo las cosas pueden ser mejores. Oh, gloria a Dios. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Lo que ven tus ojos o lo que ves, lo que la palabra de Dios quiere que veas? Me gustan aquellos Josué y Caleb cuando fueron y trajeron el informe de la tierra prometida. Acuérdense, 10 espías trajeron un reporte negativo, mi hermano. No era mentira. Trajeron el reporte realista, ¿no es cierto? Y dijeron, mire cómo está la cosa, que nos quieren quitar esto, que nos quieren quitar lo otro. Acá hay una palabra de Dios, mi hermano. Estamos luchando ahora para que no nos quiten la Navidad. Pero yo les digo una cosa, lo que es de Dios permanece. Te lo digo así en esta noche. Lo que no es de Dios va a caer. Gloria al nombre de Cristo. Pero si algo es de Dios, tenelo por seguro que va a permanecer. Gloria al nombre de Cristo. Algunas cosas se nos van a despegar, porque se han agregado muchas cosas a la Navidad. Pero la Navidad es el mensaje Emmanuel, Dios con nosotros. Gloria al nombre de Cristo. Y dice la palabra de Dios, soñarán sueños y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. De nuevo la palabra. No hay peor cosa que leer o escuchar un mensaje que puede estar bien elaborado, pero que no tiene vida. Pero qué lindo que a veces una palabra corta o quizás que no tenga mucho léxico, mucho lenguaje, pero que está dicha en la unción del Espíritu Santo, esa palabra te reaviva, esa palabra hace reavivar la fe y la esperanza en tu corazón. Necesitamos ser esa clase de predicadores, mi hermano. Y dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo.
El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. De más está aclarar que esta profecía de Joel es una profecía de largo tiempo. No es que es un hecho ahí concreto, marcado para un tiempo específico. Porque ahí está hablando de la gran tribulación y de la venida del día del Señor, cuando el Señor Jesucristo venga y pose sus pies allí en Jerusalén, en el Monte de los Olivos más precisamente. Porque cuando venga a arrebatar a su iglesia o a trasladar a su iglesia, Él no va a poner los pies en tierra. Desde el aire nos vamos a ir con Él, ¿no es cierto? Gloria al nombre de Cristo. Pero en su segunda venida, Él viene, y si me permiten la expresión, Él aterriza. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Nosotros, yo no creo que vamos a pasar por la gran tribulación por una sencilla razón. No porque mi confianza está en mí, ni siquiera en mi fe, sino en la obra redentora de Cristo Jesús, y que me dice que por una sola ofrenda Él hizo perfectos a los santificados. Yo ya no necesito una purificación extra, vamos a decir así. Yo ya he sido hecho perfecto por la obra de Cristo, y eso es lo que me garantiza a mí para ir al cielo. Ahora, yo voy a ser fiel al Señor no porque yo apriete los dientes, sino porque creo que Cristo mora en mí, y yo simplemente lo que tengo que hacer es obedecerle a Él y hacerme a un lado, cederle a Él las riendas de mi vida. Si Él me dice, levántate y anda a aquel lugar, yo le voy a obedecer. Si Él me dice, ve y dile a aquella persona tal cosa, yo le voy a obedecer. Si Él me dice, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, yo le voy a obedecer. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios, que todo aquel que invocar en el nombre del Señor, en la tribulación va a haber gente que se va a salvar, y va a ser del pueblo judío, ¿no es cierto? Y también otros que hayan quedado, pero gloria a Dios. Entonces le dice, Pedro dice, varones israelitas, no dice judíos, dice israelitas, todos aquellos que están acá, que han nacido en Israel, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Mis hermanos, decíamos que Dios obra en fidelidad a su palabra. Queremos ver un Pentecostés, queremos ver realmente el derramamiento del Espíritu Santo, y mi hermano, tenemos que volver al mensaje de Pentecostés. Mis hermanos, lamentablemente hoy los púlpitos están llenos de un montón de cosas. Incluso están llenos de Biblia, pero no están llenos de Jesucristo, del carácter de Cristo, del Espíritu de Cristo. Damos mensaje cristocéntrico, pero Cristo no es el centro de nuestras vidas, de nuestra predicación. Gloria al nombre de Cristo. Acuérdense que nombrar a Jesucristo no es todo. Dice, confesar a Jesucristo que Él es el Señor, esa es la frase completa. El señorío de Cristo, que yo soy un esclavo, un siervo de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Cristo. Dice, repito, mis hermanos, el mensaje de Pentecostés, el mensaje pentecostal no son las señales, no es el hablar en otras lenguas, no son las sanidades. El mensaje pentecostal es Jesucristo. Gloria a Dios. Cristo es el tema de la predicación pentecostal. Gloria al nombre de Cristo. Y dice, empieza hablando Jesús Nazareno, Jesús hombre, este hombre, dice que fue aprobado por Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Acuérdense que el Hijo de Dios vino
y se hizo hombre, tomó forma de hombre como nosotros, se despojó, no dejó de ser Dios, ojo, fue enteramente humano y enteramente divino. En lo que se despojó es de sus prerrogativas como Dios, porque Él vino y estuvo sujeto al Espíritu Santo mientras caminó en este suelo de tierra. Dios mismo, haciéndose hombre, necesitó la investidura del poder de lo alto. ¿Cuánto más nosotros? Él vino, Él es el camino. Si queremos hacer las obras de Dios, tenemos que andar a la manera de Jesucristo. Y yo te digo, lamentablemente, mis hermanos, a veces hablamos de apostasía y creemos que apostatar de la fe es dejar de congregarse, dejar de asistir a las iglesias. Yo te digo una cosa muy seria, mi hermano. Apostasía va más allá de dejar de congregarte. Puedes estar en una iglesia, pero te podés haber apartado de la fe verdadera, mi hermano. Oh, gloria a Dios. Podés estar con una Biblia en la mano, pero te podés haber apartado del mensaje genuino que vino a darnos Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, hoy por hoy tenemos que medirnos, tenemos que ver cómo estamos andando, si estamos permaneciendo en Él. Y Juan en su carta, en su primera carta, capítulo 2, verso 6, dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Y si seguimos leyendo, estudiando el libro de los Hechos, vamos a ver que cuando Jesús Pedro va a la casa de Cornelio, él empieza hablando. Ustedes saben cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús Nazareno, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando y haciendo milagros entre todo el pueblo. Ese es el andar que la iglesia tiene que tener hoy. La verdadera iglesia, no la iglesia en apostasía. La verdadera iglesia de Cristo es la iglesia que camina en el poder del Espíritu Santo. No en los excesos, no en los ruidos solamente, sino en el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios, porque el Espíritu Santo vino para formar a Cristo en nosotros. Gloria al nombre de Cristo. Dice, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios. Ese aprobado por Dios es, Dios dio pruebas de que Jesús era su Hijo. Y yo te puedo decir, cuando la iglesia primitiva, los discípulos salieron a predicar, el Evangelio de Marcos dice que el Señor les acompañaba y confirmaba la palabra de ellos, con prodigio, con señales y con milagros. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios, varón aprobado por Dios con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. Jesús no hizo los milagros, lo hizo Dios por medio de Jesucristo. Y ahora nosotros también tenemos esa posibilidad. Jesús dijo, el que en mí cree, mayores que obras hará, porque yo voy al Padre. Gloria al nombre de Cristo. Tenemos que abrir el foco, mis hermanos. Tenemos que abrir la visión y esperar grandes cosas en este tiempo. Dice la palabra de Dios, entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. A Jesús no lo prendieron porque eran malos. A Jesús lo prendieron porque el Padre lo entregó. Él mismo puso su vida. Tenía que morir, mis hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él murió en el tiempo. Si lees el libro de Gálatas, ves que en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo. Dios no improvisa nada, mi hermano. Y dice que prendiste y mataste y por mano de inicuos crucificándole. Qué triste que es que aquellos fariseos, aquellos religiosos, líderes del templo, líderes religiosos, ¿no es cierto? Dicen, ellos habían determinado matar a Jesús. Y dice que entonces mandaron a los romanos
para que lo prendieran y lo matasen, porque ellos no podían dar muerte a nadie, porque querían participar de la Pascua. Dígame si eso no es hipocresía. Porque esos mismos que le mandaron a matar estarían allí en el día de la Pascua golpeándose el pecho. Yo no quiero ser de eso, mi hermano. Por eso te digo en esta noche, recibamos el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y dice, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. El mensaje pentecostal habla de la vida, de los milagros, las obras de Cristo, de cómo Él anduvo. Habla de cómo Él fue entregado. Habla de cómo Él fue crucificado. La cruz de Cristo es el mensaje pentecostal, mis hermanos. Porque sin cruz no hay Pentecostés. Sin Pascua no hay Pentecostés. Primero la Pascua, después Pentecostés, la cosecha abundante, mi hermano. Y dice que Dios le resucitó. El mensaje de Pentecostés es el mensaje de la resurrección de Cristo. Puede estar triste alguien sabiendo que Cristo ha resucitado. Puede estar preocupado porque como aquella mujer a la orilla del pozo de agua, ¿se acuerdan la samaritana? Cuando Jesús vino y le pidió que le diera de beber. No es porque Jesús quería que le diera agua, sino que Él le quería mostrar algo. Le dice, Señor, si el pozo es hondo y no veo cómo puedes sacar el agua y me ofrece que a beber. Yo te digo una cosa, si el Señor te dio una palabra, no te andes fijando cómo lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y no te pongas a ayudar a Dios. Decía, bueno, el Señor prometió, entonces usó esta cosa, usó esta otra. No. Déjalo que Él obre como Él quiere. Gloria al nombre de Cristo, ¿no es cierto? Ahora fíjense en otra cosa. Porque dice David, en versículo 25, David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido. El mensaje de Pentecostés es un mensaje que habla del compañerismo del Cristo resucitado. Cristo está con nosotros. Cristo dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. He aquí yo estoy con vosotros. Y dice, veía al Señor a mi diestra, por tanto no seré conmovido. Cuando te venga la preocupación, mira a tu diestra y vas a ver que el Señor está allí. Gloria al nombre de Dios. Por lo cual no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El mensaje pentecostal es el mensaje que alienta a los oyentes a que proclamen la palabra de Dios, a que hablen la palabra de Dios. Gloria al nombre de Cristo. Dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. El mensaje de Pentecostés, el mensaje de Pedro fue del Cristo que ocupa el trono. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Y ¿sabes qué? Cuando estamos muertos en delito y en pecado, Él nos dio vida juntamente con Él, y con Él nos resucitó y nos sentó juntamente con Él en los lugares celestiales. ¿Y dónde está Cristo sentado? A la diestra del Padre. Oh, gloria, gloria a Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios, así que exaltado, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Testigos de la resurrección de Cristo, mi hermano. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Oh, gloria a Dios. El mensaje pentecostal es un mensaje que descansa en la obra completa, en la obra acabada de Cristo Jesús. Él se sentó porque la obra ya está completa.
consumado es, dijo allí en la cruz. Y entonces dice Pedro, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El mensaje pentecostal no anda hablando de los pecados. Dice, hermano, pero ¿cómo? No. El mensaje pentecostal anuncia a Cristo. Y el mayor pecado que ha cometido la humanidad no es lo que nosotros estamos diciendo. Es no haber creído en Cristo. Gloria al nombre. Cuando venga el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no han creído en mí. El mundo está como está. El mundo está siendo tan liberal. El mundo está por el aborto, está por todo aquello porque no han conocido a Cristo. Ahora, si nosotros le hablamos de lo que está mal, los estamos recontra condenando. Pero si le hablamos de aquel que vino para que la condenación fuera quitada, ahí le estamos dando la oportunidad de que ellos crean, mis hermanos. Por eso yo cada vez estoy más convencido que nosotros pertenecemos al reino de los cielos, no a un reino terrenal. Gloria al nombre del Señor. Y dice, sepa pues ciertísimamente, sin lugar a dudas, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón. Esa palabra en griego es que fueron atravesados como por un puñal, mi hermano. Noten que no les hablaron de lo malo que estaban ellos, de lo que estaban haciendo mal, no les hablaron de fumar, no les hablaron de borrachera, simplemente le dijeron, Cristo murió por ti. Tú, a causa tuya murió Cristo. Así de sencillo, mis hermanos. Dios te va a juzgar un día, no por los pecados que cometiste. Dios te va a juzgar un día porque mataste a Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios, porque el pecado llevó a Cristo a la cruz del Calvario. Tu pecado y mi pecado fueron los que llevaron a Cristo a la cruz del Calvario. Y el amor de Dios lo hizo posible. Y dice la que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, ahí se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos, dejen de pensar, dejen de obrar como están obrando. No les empezó a decir, tienen que hacer, no. Dejen la actitud de rechazo a Cristo. Acuérdense que Cristo cuando fue crucificado, la multitud decía, no queremos que este reine sobre nosotros. No decían, queremos seguir andando en el pecado, en el vicio. No queremos que ese es el pecado que tiene el mundo, mi hermano. Entonces dice la palabra, arrepentíos, pongan la actitud de rebeldía para con Dios. Reconozcan a Jesucristo que es el Señor. Y dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras les testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí comenzó la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Oh, gloria a Dios. La iglesia que no es el reino de Dios. No confundir el reino de Dios con la iglesia. La iglesia es el instrumento del reino de Dios para traer el gobierno de Dios a los corazones de cada uno de aquellos que rindan su vida a Cristo. Paramos acá en esta noche, mis hermanos. Les agradezco por la compañía. Y el viernes que viene es Navidad, ¿no es cierto? Feliz Navidad para todos, pero ¿saben una cosa? Nosotros hemos sentido del Señor que el viernes 25 tenemos que estar conectados. No vamos a dar el estudio bíblico, pero sí vamos a hablar de Emanuel, la verdadera Navidad. Repito, el tema va a ser Emanuel,
la verdadera Navidad. Va a ser este viernes 25, como siempre, a las 8 horas de la noche y las 22 horas en el Cono Sur. Dios me los bendiga. Amén.